Bienvenidas, bienvenidos. Les habla su profesor Ricardo Chica. Estoy encargado de la materia de Teoría de la Comunicación 1. En esta ocasión vamos a hacer referencia al capítulo número 2 del libro Introducción a los Estudios de la Comunicación del autor australiano John Fiske. En este segundo capítulo nosotros vamos a ver una serie de modelos de comunicación, los cuales se fundamentan en el esquema informacional o matemático de la comunicación. Todos nosotros sabemos que ese modelo matemático de la información o comunicación se basa en los estudios matemáticos de Shannon y Weber, que dan cuenta de ese modelo canónico que todo el mundo maneja, que es la relación entre un emisor, un mensaje, un canal y un receptor. Lo repito, esto tiene una base ingenieril, esto tiene una base informática, tiene una base matemática, en donde se da cuenta de la importancia del concepto de información, toda vez que es un concepto que es y no es al mismo tiempo, y esa ambigüedad da cuenta de la interacción que hay entre redundancia y entropía. Esa interacción entre redundancia y entropía, es decir, entre lo que se sabe y lo que está por saberse, es lo que da cuenta de la expectativa. Este modelo informacional solo tuvo aplicaciones en la ingeniería de telecomunicación. Pero resulta que ese modelo de emisor, mensaje, canal y receptor, en donde lo que se estudia es el paso de la señal de un polo a otro, de emisor a receptor, ese modelo como tal sirvió para poder explicar cómo funcionaba la comunicación social en los Estados Unidos en los años 50. Y ahí es donde aparecen una serie de sociólogos de aquel país que, lo repito, basado en el modelo canónico de la información, tratan de explicar. ¿Quiénes son esos señores? Los apellidos de ellos son Gertner, Laswell, Newcomb, Wesley y McLean, y por último tenemos a Jacobson. Entonces, ¿cuál es la característica del modelo de Gertner? Si ustedes van al capítulo número 2, nosotros vamos a encontrar que ahí la clave es tener en cuenta lo que significa la letra M. La letra M se refiere, cuando aparece en la primera parte del gráfico, se refiere al emisor. Y cuando aparece en la segunda parte del gráfico es M2, y ya sabemos que ese M2 es el receptor. El resto son elementos que inciden, intervienen, se involucran en el proceso de comunicación entre M y M2. M es el emisor, M2 el receptor. ¿Y qué elementos podemos encontrar ahí? Bueno, podemos encontrar un elemento como H, que no son más que los hechos, no son más que los acontecimientos que son leídos, son interpretados, son capturados por M, que al mismo tiempo los vuelve mensaje. Los vuelve mensaje, y esos mensajes circulan además en un contexto. Y finalmente llegan a M2, y M2 lo que pone en práctica es la percepción. La percepción, la interpretación o la recepción. Bien, luego tenemos el modelo de Newcomb. El modelo de Newcomb es bien sencillo porque maneja solamente dos letras, A, B y X. A, B, X. Entonces, es el paso de la señal, es el paso del mensaje, es el paso del contenido, del punto A, que es el emisor, al B, que es el receptor. Pero ¿qué es X? X es contexto, X es entorno, X es condición. Entonces, si cambian las condiciones, esto incide en A y en B. Si cambia A, por ejemplo, en sus actitudes, opiniones o comportamientos, también hay un cambio en el contexto y hay un cambio en B, que es el receptor. Y viceversa. Si hay un cambio en B, también se presentan cambios en el entorno, es decir, X, y en A, que es el receptor. Entonces, aquí un Newcomb nos da cuenta de una dinámica en donde hay una interacción, en donde hay una multiincidencia entre estos tres elementos que, igual, lo repito, se basan en el modelo informacional de la comunicación. Luego tenemos el modelo de Wesley y McLean. Bueno, la verdad es que Wesley y McLean se basan en Newcomb. Es decir, se basan en esa relación que va de A a B.
de emisor a receptor. Pero ellos le adicionan otro elemento, que no necesariamente es un actor, no es un receptor, no es un emisor. Este elemento ellos lo califican como C, y es un elemento que tiene que ver con el proceso de selección y descartes de elementos para configurar un mensaje. C en sí mismo es un proceso de decisión en donde se seleccionan unos elementos, se descartan otros para configurar un mensaje. En este caso vendría siendo, con respecto a los medios de comunicación, las políticas editoriales. Entonces nosotros perfectamente podemos distinguir cuál es la política editorial de un periódico, por ejemplo, popular como Cubo, y otro periódico, digámoslo así, un poco más formal como El Espectador. Que es la operación de C. C, lo repito, es ese proceso de selección y de descarte. Luego tenemos otro concepto, o mejor, otro modelo, que es el modelo de Laswell, que es un modelo bastante sencillo. Laswell lo que plantea es una sola pregunta con varios elementos. Por ejemplo, ¿quién dice qué, por qué canal, a quién dice con qué efecto? Entonces es un modelo que sencillamente verbaliza el modelo informacional de Shannon y Weber, el modelo matemático de Shannon y Weber. Y por último, vale dar cuenta del modelo de Jacobson. El modelo de Jacobson igual habla de un remitente, que viene siendo el emisor, un destinatario, que viene siendo el receptor, y en el centro da cuenta de ciertos elementos: el contexto, el mensaje, el contacto y el código. Entonces, el contexto viene siendo entonces aquellos elementos que caracterizan todo lo que rodea el proceso, la ubicación geográfica, el momento histórico, las prácticas culturales, el momento político que se está viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere entonces el contexto, eso por una parte. Luego tenemos el mensaje, que es la referencia propiamente dicha, el contenido propiamente dicho. Luego tenemos el contacto, que no es más que el canal por donde está circulando ese mensaje. Y por último tenemos el código. Ojo, porque este elemento es bien interesante. Porque si nosotros estamos viendo la publicidad de una gaseosa a través de una revista o de un periódico, el código mediante el cual estamos leyendo ese mensaje es la publicidad, el código publicitario. Si nosotros vemos, por ejemplo, vamos al cine, entramos al cine, o ponemos una película en una plataforma de estas digitales, encontramos que el código, o sea, el marco en que acaece el mensaje y circula de remitente a destinatario es el código cinematográfico. Entonces, cada mensaje está enmarcado en un código, y Jacobson le pone muchísima atención a ese aspecto. Entonces, pues con esto, queridos estudiantes, espero que dar algunos elementos para precisar y entender este segundo capítulo del libro de Fiske, Otros Modelos. Hasta pronto.